Hace unos días tuvimos la oportunidad de volar hasta París para sentirnos en Lumiose City y probar Pokémon Legends ZA. Jugamos un demo breve que nos dio una muy buena idea sobre lo que es y lo que no es esta entrega. Son varios detalles a revisar, pero lo que podemos adelantar es que nos dejó muy emocionados por ser una reinvención de la saga que promete estar bien lograda. Uno de los aspectos que más nos llaman la atención de Pokémon Legends ZA es que representa el regreso a Lumiose City, capital de Kalos. Es una ciudad en la que pasamos varias decenas de horas en Pokémon X y Y, ya fuera buscando secretos o simplemente corriendo en círculos para eclosionar huevos en búsqueda de criar el Agliash perfecto. Así pues, considerando que todo Pokémon Legends ZA se llevará a cabo dentro de sus fronteras, este lugar tuvo que ser amplificado y reinterpretado en varios sentidos. El resultado es una ciudad que invita a que la conozcamos y que ofrece varias posibilidades. Claro que solo pude dar una pequeña probadita a todo lo que ofrece. Sin embargo, el tiempo ahí nos deja la sensación de que tiene los argumentos suficientes como para alojar toda una aventura Pokémon. Parece que toda la ciudad será explorable y que podrás trepar por techos, pasar por debajo de puentes y ver ríos de cerca. Además, los aspectos culturales inspirados en Francia cobran vida de varias formas. Por ejemplo, además de la arquitectura, una torre gigante y ríos, Lumiose City captura elementos como la cultura del café. Aquí, para curar a tus Pokémon, puedes visitar cualquier cafetería, pedir una bebida y disfrutar. Esto último es clave, puesto que no solo se trata únicamente de comprar el café y seguir adelante, sino que resulta esencial darse un momento para beber y contemplar la calle, lo que se traduce en una pequeña animación que muestra al entrenador sentado en una mesa en la calle. Las calles de Lumiose City son el escenario donde se llevan a cabo muchos de los combates de Pokémon Legends ZA. No todas las peleas son iguales. En primer lugar, tenemos las peleas contra Pokémon salvajes. Son combates sencillos contra criaturas regulares que puedes atrapar con una Pokébola. Por otro lado, enfrentarás a algunos Pokémon poseídos. Estas criaturas son mucho más poderosas que las comunes y sumamente agresivas, lo que las convierte en adversarios muy peligrosos. Antes de continuar, es importante hablar sobre algo. Si has seguido nuestra cobertura de Pokémon Legends ZA, sabes que el juego deja atrás los combates por turnos. Esto impacta la forma en la que atacas, pero también en la que los enemigos van por ti. Aquí, la batalla inició de inmediato. Nada de animaciones pre-combate ni tiempo para pensar los ataques. Desde el momento en que vimos que este Pokémon de fuego se acercaba, tuvimos que sacar a algún Pokémon, esquivar y encontrar el punto perfecto para atacar. Fue una batalla intensa que, confesamos, nos tomó algunos intentos, en especial porque primero aprovechamos para ver cómo funcionan algunos ataques tradicionales de Pokémon en un contexto de RPG de acción. Si bien ataques como Tackle o Razor Leaf cambian poco, las cosas se ponen más interesantes cuando hablamos de movimientos como Leech Seed o Whirlpool. Por ejemplo, este último es un ataque de tipo agua que en los títulos anteriores atrapaba al rival y le generaba daño hasta por 5 turnos. ¿Cómo se adapta esto a un nuevo sistema de combate? Ahora provoca daño al enemigo si éste está pisando la zona del escenario en el que lo activamos. Por su parte, Leech Seed funciona de forma muy similar, pero ante la ausencia de turnos, absorbe daño de los enemigos. Tener la oportunidad de experimentar con equipos variados y aprovechar sus movimientos nos dejó ver que Pokémon Legends ZA no se toma su misión a la ligera. Game Freak entendió que este juego tenía que reinventar la fórmula y al mismo tiempo construir un puente que conectara a los fans de la franquicia con un nuevo estilo de juego. Sí, es un salto enorme pasar de los turnos a ataques con un tiempo de refresco, pero la renovada dinámica de combate se percibe sumamente familiar gracias a movimientos que hacen justamente lo que esperan los entrenadores veteranos. Mencionamos que Pokémon Legends ZA ofrece varios tipos de combate y, como imaginas, hay mucho más que peleas contra criaturas salvajes. De hecho, parte importante de la experiencia es una escena de combate callejero donde puedes ir sumando puntos para convertirte en uno de los mejores entrenadores que ha pisado Lumiose City. Parte central de la narrativa de Pokémon Legends ZA girará en torno a un sistema de clasificación donde los entrenadores pueden obtener puntos para pasar de ser
entrenadores de rango Z y escalar hasta el rango A. ¿Cómo se sube de nivel? Participando en peleas callejeras contra otros entrenadores. Durante la noche, ciertas calles de Lumiose City se convierten en el epicentro de estos combates. Aquí varios entrenadores están listos para el combate Pokémon y debes vencerlos para ir sumando puntos. Puedes ser directo y tener un combate tradicional, o puedes acercarte sigilosamente para atacar por sorpresa y eliminar rápidamente a uno de los Pokémon. En estas sesiones de combate se encuentran esparcidas diferentes tarjetas de reto que te otorgan puntos extra después de cada batalla. Son desafíos sencillos, como sorprender a un rival, eliminar a un Pokémon de un golpe o ejecutar un ataque de tipo determinado. Si bien son fáciles de completar, hacerlo resulta satisfactorio y emocionante, gracias a que te invitan a experimentar con diferentes maneras de iniciar los enfrentamientos. Una vez que conseguimos los puntos suficientes para subir de rango, encontramos una sorpresa. No íbamos a pasar al siguiente nivel solo por haber derrotado a entrenadores de bajo rango, sino que teníamos que demostrar nuestro valor luchando contra un entrenador poderoso. Así pues, lo siguiente fue ir a un café para enfrentar a su chef, quien funge como una especie de líder de rango. Donde las cosas realmente cambiaron fue en los enfrentamientos contra Pokémon con Mega Evolución. Se trata de batallas estilo incursión, y ahora puedes luchar contra Mega Big Tribble, un enemigo interesante, aunque debo admitir que fue poco formidable. Lo interesante de este tipo de combates es que enfrentas a un Pokémon de gran tamaño, que suelta energía cuando lo golpeas, y puedes recolectarla para que uno de tus Pokémon evolucione, siempre y cuando tengas la piedra para alcanzar este nivel. Otro detalle a considerar es que estos Pokémon tienen varios ataques que cubren zonas y generan daño a tu entrenador, por lo que debes ser muy cuidadoso y esquivar si no quieres ser derrotado. Pokémon Legends ZA emocionó a muchos desde que se anunció, pero nosotros estábamos escépticos. El cambio en el sistema de combate generaba más dudas que cualquier otra cosa, y dudábamos que Game Freak pudiera cambiar el juego de una forma significativa solo en una entrega. Puedo decir que estábamos equivocados. Dudo de que Pokémon Legends ZA vaya a ser perfecto. Sin embargo, lo que jugamos nos dejó con muchas ilusiones. El futuro de Pokémon luce atractivo, y después de un buen rato, por fin vamos a tener una entrega principal que se siente diferente, sumamente entretenida y también sumamente profunda. Pokémon Legends ZA llegará el 16 de octubre a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.